Mis brujis, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como siempre, iniciando en los videos, les voy a pedir por favor si pueden seguirme acá en YouTube, si pueden ponerle me gusta a este video también, que eso ayuda un montón para que el canal obviamente pueda crecer y también podamos llegar a nuevas personas. Y también les dejo mis redes ambas, mi Instagram personal y el de Bruja Botánica para que me puedan seguir en en lo que es Instagram también. Bueno, vamos a hablar de lo que va a ser el video del día de hoy, que vamos a hablar del dios y de la diosa en la Wicca. No estamos partiendo de lo mismo que ya hablamos en videos anteriores, de que panteones y demás, sino que vamos a hablar sobre lo que es la figura a nivel general. Budín ya en cualquier momento se va a poner a ladrar. De lo que es el dios y la diosa en sí, de cómo van evolucionando, de cómo se van transformando a lo largo de las distintas festividades que nosotros celebramos. Para esto, lo primero que hay que entender es que nosotros muchas veces nos referimos al año como la rueda anual. ¿Por qué? Acá les voy a dejar una foto, ¿sí? Donde van a ver una imagen que es un círculo que está dividido en 8 porciones. Estas 8 porciones van a hacer referencia a los 8 sabbats que nosotros celebramos, donde 4 de estos sabbats son los correspondientes a las estaciones del año, sí, estaciones naturales, y los otros 4 son correspondientes a eh, celebraciones paganas antiguas que se volvieron a tomar y se siguen celebrando y honrando. Generalmente son celtas, aunque hay algunas también que son de otros orígenes. Entonces, lo que vamos a tener para poder ver los distintos estadios, los distintos papeles que van a tener el dios y la diosa a lo largo de toda la rueda anual, o sea, a lo largo de todo el año, tiene mucho que ver con lo que sucede en cada uno de esos sabbats. No voy a iniciar por lo que es Beltane, pero, hablando obviamente, ¿no? Pero si ustedes vieron en videos anteriores, cuando iba a ser Beltane, que yo subí video al respecto y hablábamos sobre cuál era la participación del dios y cuál era la participación de la diosa, esto no quiere decir que vaya a ser siempre la misma participación que tengan en todos los sabbats. ¿Por qué? Porque vamos a tener que tener en cuenta dos cuestiones. Por un lado, el ciclo del dios y por el otro, el ciclo de la diosa. Son líneas completamente distintas. Obviamente están interrelacionadas, sí, porque todo lo que es en la Wicca, como ya estuvimos hablando previamente, siempre honramos a lo que es la energía femenina y la energía masculina por igual. Por ende, más allá de que sean dos líneas completamente distintas, de crecimiento, de desarrollo, de potencial energético y demás, son cuestiones que están completamente interrelacionadas y que van de la mano una con la otra. Vamos a tener por un lado todo lo que es la línea del dios, que es un crecimiento lineal. El dios nace, crece, se reproduce, pierde su poder y muere. En cambio, la diosa no es una cuestión lineal, sino que la diosa es una cuestión más cíclica, ¿no? Por esto mucho que la conectamos con lo que es la energía de la luna, esta transformación que tiene la diosa. La diosa no nace, la diosa no muere. La diosa siempre va a tener tres facetas. La imagen de la diosa como doncella, la imagen de la diosa como madre y la imagen de la diosa como anciana. Por tanto, ella no tiene un origen, ella no tiene un principio, ella no tiene un final, cosa que el dios sí. También, obviamente, ambos representan energías distintas. Siempre vamos a iniciar hablando de los sabbats, iniciando desde lo que es Samaín o Sowin, ¿sí? Como lo pronuncian, es indistinto. Y vamos a finalizar con lo que es Mabón. ¿Qué va a pasar? Iniciamos con Samhain o Samhain porque es el fin de año y el inicio de un año nuevo para nosotros los wiccanos y en lo que es la rueda anual. Es el inicio y es el final.
En Samhain o Samaín, la diosa va a tener una faceta en traspaso hacia otra. Samhain o Samaín es un sabbat oscuro. ¿Por qué? Porque el dios en él muere. En él nos encontramos con que el dios ya no está en lo que es, vamos a decir, en conexión con lo que es la diosa, el dios murió y por eso es un periodo que llamamos el periodo de desgobierno. ¿Por qué? Porque el dios no está presente. Es el punto más oscuro. ¿Por qué? Porque el dios representa al sol. Siempre vamos a ver el crecimiento y el desarrollo del dios muy en conexión con lo que es el sol. El sol, obviamente, en esa época no es que muere, sino que su poder decae. ¿Por qué? Porque estamos hablando que en esta época en que celebramos Samhain o Samhain, vendría a ser en el siempre hemisferio sur. Recuerden que yo estoy en Argentina, en el hemisferio sur. Se celebra el 30 de abril barra 1 de mayo. Estamos prácticamente entrando al invierno, ¿sí? Estamos en uno de los momentos donde la fertilidad de la tierra no fluye de la mejor manera, las temperaturas no fluyen de la mejor manera, entonces para todo lo que es cultivos, para todo lo que es siembra y demás, no es un buen momento, de hecho es la última festividad de la cosecha, el último momento donde se levantan todas las cosechas habidas antes de que vengan los tiempos de frío, de heladas, vamos a decir momentos donde ya todo lo que es hierbas y demás no sobrevive. ¿Qué va a pasar con la diosa en este momento? La diosa va a tener una doble función. Por un lado, la diosa va a tener la representación de su faceta de anciana, porque obviamente estamos en el momento más oscuro y siempre la anciana es quien tiene la mayor sabiduría para poder transitar y manejar de mejor manera estos momentos. Pero a la vez la diosa está a punto de dar a luz, está embarazada. Así que también tiene su faceta de madre. Esa doble faceta es la que va a ocupar lo que es la diosa en este sabbat. Siguiente sabbat, Yule. Yule se va a dar en el solsticio de invierno. No digo una fecha en específica, ¿por qué? Porque como saben, las estaciones no siempre son los mismos días. En cambio, Samaín o Samhain es un sabbat mayor, por tanto siempre va a tener la misma fecha. Pero en el caso de Yule es un sabbat menor, corresponde en este caso el solsticio de invierno y por ende puede caer el 20, el 21, el 22 de junio, hemisferio sur, obviamente. En este momento que pasa, el dios nace, la diosa está completamente en su faceta de madre porque es quien da a luz al dios. Entonces el dios vuelve gracias a la diosa. Acá es el momento en el en el solsticio de invierno, en donde los días empiezan a ser un poquitito más largos. En el solsticio de invierno es la noche más oscura, la noche más larga y el día más corto. Pero a partir del solsticio de invierno, todos los días el día va ganando un minuto, un minuto, un minuto. Entonces, cada día, sí, los días van durando un poquito más. Esto no quiere decir que vaya a durar más que la noche, no, todavía no, claramente. Pero es el momento donde se empieza a notar la aparición del sol. Por eso el sol, el dios, es un bebé. Esa es la representación que se tiene, sí, en ese sabbat. Siguiente sabbat va a ser Imbolc, otro sabbat mayor, por tanto, todos los años va a tener la misma fecha. ¿Cuál va a ser esta fecha? 1 de agosto, hemisferio sur nuevamente. ¿Qué va a pasar con el dios? El dios va a ser un niño, donde ya alcanza su poder como para dar finalización a la etapa de desgobierno que había iniciado en Samhain o Samaín y para dar inicio a la época luminosa del año. Todavía los días no van a ser más largos que la noche, pero ya se empieza a notar ese cambio. Es el momento también donde la diosa está empezando a abandonar su papel de madre y empezando a meterse en su papel de doncella. En este momento es donde
es indicado, por ejemplo, plantar las semillas para posteriormente tener plantas y tener frutos y demás. Pasamos al siguiente Sabbat, que va a ser otro Sabbat menor, en este caso Ostara. Ostara se va a dar en el equinoccio de primavera. Lo mismo, no tenemos una fecha específica, puede ser 20, 21, 22 o 23 de septiembre, dependiendo cómo esté astronómicamente todo, perdón. En este caso, el dios ya va a ser un joven, ¿sí? Y la diosa ya está inmersa completamente en su papel de doncella. De hecho, ambos tienen el mismo tiempo, por ende, empieza a surgir una especie de relación entre ellos. Siguiente Sabbat, que celebramos hace poco tiempo, Beltane. Beltane va a ser la noche del 31 de octubre barra 1 de mayo, hemisferio sur nuevamente. Beltane, otro Sabbat mayor. ¿Qué pasa en este momento? Es cuando la diosa queda embarazada del dios. ¿Y quién va a estar naciendo o creciendo, mejor dicho, en su interior? El dios. Entonces, cuando a medida que el dios siga creciendo y llegue a su punto que muere, renace de la diosa, como lo vimos en los sabbats anteriores. El dios en este caso es un adulto, ¿sí? Está en plenitud de su poder. De hecho, lo que es el sol ya se empieza a sentir mucho más, los días son mucho más largos, el calor ya está mucho más presente. Y la diosa en este caso va a pasar de su faceta de doncella a su faceta de madre. Tanto en la aparición de la doncella como de la madre son momentos donde marcan un boom, vamos a decir, de fertilidad en la tierra también. Es el momento donde se empiezan a plantar las semillas, donde empiezan a crecer las plantas, donde empiezan a formarse los primeros frutos. Pasamos al último Sabbat de la época luminosa, que en este caso va a ser Lita. Lita es el fin de lo que es la etapa luminosa y es la plenitud, la mayor, vamos a decir, el mayor alcance del poder del dios. ¿Cuándo se va a dar Lita? Lita se va a dar en el solsticio de verano. El solsticio de verano lo que nos va a marcar es el día más largo y la noche más corta. Pero ¿qué pasa después del solsticio de verano? Los días se van haciendo cada vez más cortos, las noches más largas. Es lo opuesto a Yule. ¿Cuándo se va a dar hemisferio sur? 21, 22, 20 de diciembre. ¿Sí? Lo mismo, siempre esto va a variar dependiendo cómo se estén dando las situaciones astronómicamente. ¿Qué va a pasar con el dios? El dios va a ser un adulto, va a estar en la cumbre de su poder, es el momento, vamos a decir, máximo de desarrollo de todo lo que es su poder, bueno, ya estamos en el verano, y la diosa va a estar transitando lo que es su embarazo, sigue en la etapa de madre, pero todavía lo que es el suelo, lo que es la tierra, se encuentra con fertilidad. De ahí ya pasamos a lo que es Lugnasad. Lugnasad es un Sabbat mayor, se va a celebrar el 2 de febrero, aunque en algunas tradiciones también se celebra el primero o 2 de febrero. Es el primer Sabbat de la época oscura. Acá la diosa todavía se encuentra en su papel de madre, todavía no pasa la etapa de anciana, ¿sí? Pero también Lugnasad es la primera celebración de la cosecha. ¿Qué quiere decir esto? Que todas estas semillas, todas estas plantas que estuvimos cuidando, acá es donde se empieza, ¿sí?, a obtener los frutos. El dios obviamente ya está como más crecido, es como un adulto mayor, pero todavía no es un anciano. Obviamente se siente el decaimiento de su poder, sí se siente, pero todavía hay sol, todavía los días son largos, todavía hay calor, entonces no es sí un decaimiento tal, pero sí ya entramos en la época oscura. De ahí nos vamos al último Sabbat, que va a ser Mabón. Mabón va a darse en el equinoccio de otoño, ¿sí? De vuelta 20, 21, 22, 23 de marzo, hemisferio sur. Y acá sí, el dios ya es un anciano. El decaimiento de su poder se siente, es tanto el equinoccio de primavera como el equinoccio de otoño marcan
que tanto el día como la noche duran lo mismo. Y ya de ahí hacia adelante los días ya van a ser más cortos que las noches en cuanto a lo que es lo que es el equinoccio de otoño. Y la diosa, si bien continúa transitando su embarazo, ya acá empieza a mutar en lo que es la anciana también, porque ya los días son visiblemente más cortos, noches más largas, estamos ya de lleno en todo lo que es la época oscura, y ya lo siguiente que viene nuevamente es Samaín o Samhain, con finalmente la muerte del dios y este cambio de la diosa entre madre a anciana. Entonces ahí vemos toda esta línea, ¿sí?, de crecimiento de lo que es el Dios, de que nace, es un niño, un adolescente, un adulto, un anciano y luego muere. Pero la diosa no tiene origen ni tiene final. La diosa siempre está presente. La diosa solamente va transmutándose, va cambiando en una faceta que sea funcional y que también le permita desarrollarse de la mejor manera al momento natural que se está desarrollando. Por eso muchos los representamos como la diosa con la tierra y al dios con el sol. Y desde ese punto también, el entender este ciclo del dios y la diosa, no solamente nos sirve para darle como un sentido o como entender qué es lo que estamos celebrando en los sabbats, sino también para poder ubicarnos, ¿sí?, en qué momento natural nos encontramos. Porque muchas veces pasa, y esto es muy normal, que cuando uno recién inicia, ¿sí?, y más cuando uno es de este hemisferio sur, encuentra mucha información y encuentra por ahí personas que practican, pero que son del hemisferio norte. Entonces, obviamente que esto es lo que yo les comentaba, de que estamos en momentos a nivel naturales distintos. Hemisferio norte, nosotros ahora de hecho nos estamos preparando para festejar Lita en diciembre. Estamos en noviembre todavía, pero bueno, ya cuando inicie diciembre yo ya les voy a estar mostrando y dándoles mucha más información de lo que es Lita para ir preparándonos. Pero es una cuestión en que las personas del hemisferio norte están preparándose para Yulé. Y son dos puntos a nivel naturales y energéticos completamente distintos. Solsticio de invierno en el hemisferio norte, solsticio de verano en el hemisferio sur. Entonces, el poder identificarlos a ellos, a los dioses me refiero, con elementos naturales como es la tierra, como es el sol, y también identificar el momento en la rueda anual que estamos celebrando en conexión con lo que es esa energía natural también, nos da todavía más pertenencia que lo que estamos celebrando realmente es algo que está en correlación con la naturaleza misma. Estamos celebrando lo que es, por ejemplo, ahora el Ditá, la llegada a la madurez del dios, la época de plena fertilidad y desarrollo de los frutos de la diosa, realmente se condice con lo que está sucediendo a nivel natural. Entonces es muy importante también tener este conocimiento para poder ubicarnos correctamente a nivel natural. Así que bueno, mis brujis, espero que este video les haya gustado, les haya servido y nos estamos encontrando próximamente con el video del miércoles que va a ser la meditación. ¿Qué meditación vamos a hacer? Todavía no lo tengo definido. Creo que quiero hacer algo de armonización de energías, pero bueno, todavía no lo terminé de definir. Así que bueno, nos estamos viendo el miércoles.